Voy a abrir esto. Se dieron cuenta del detalle que esto es muy alto para mí, entonces se traen algo más abajo. Ahí le vi a mi amigo Roberto que está sentado allá. Cuando Roberto me hace así. Cuando Roberto me abraza, yo quedo a la altura de su panza. ¿Verdad, Roberto? Bueno, pues un privilegio estar aquí. Un gusto. Eh, Creo que en estos tiempos tan complejos es bueno eh, profundizar en algunas cosas, como por ejemplo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es la iglesia en estos tiempos? Eh, Todos sabemos que la iglesia es, porque así lo dice la palabra, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no es cierto? Primera Timoteo 3:15. ¿Y qué es una columna? Pues columna es algo que sostiene, ¿verdad? ¿Y qué está sosteniendo? Está sosteniendo la verdad. Quiere decir que en la cultura, en los países, en las naciones, en las sociedades, quien sostiene la verdad es la iglesia. Porque la iglesia entiende que la verdad nos hace libres. Y el diseño del ser humano es vivir en libertad. Porque tenemos algo que Dios nos dio, que es la capacidad de elegir libremente. Si uno no es libre, uno no elige libremente. Decía un gran cristiano hace más de 100 años, que un pueblo que lee la Biblia jamás puede ser esclavizado, porque en sus palabras están los fundamentos de la libertad. Y nosotros sabemos que la verdad nos hace libres y sabemos que Cristo es la verdad, por tanto Él nos hace libres. Y tanto es así que hasta de la muerte nos hace libres. Pero en este mundo que hoy vivimos, la libertad, la justicia, la capacidad de poseer bienes, todo eso está en peligro hoy por el avance de las ideologías. Pero lo primero que tenemos que entender es por qué nosotros decimos que existe un Paraguay poderoso. ¿Qué tiene que ver el Paraguay con todo esto? Bueno, el Paraguay tiene mucho que decir, y cuando hablamos de Paraguay poderoso, no es solamente que el paraguayo debe entender que su país es un país poderoso, sino que el mundo entero lo debe entender. Porque el Paraguay en el siglo XIX fue destruido precisamente por eso, porque no correspondía con la visión geopolítica de la época. Era una amenaza ese poder, pero no era el poder militar al cual ellos le tenían miedo, sino otro tipo de poder, que es mucho más importante. Imagínense lo que es el poder. Y de eso me gustaría hablar en primer lugar. ¿Qué es el poder? Imagínense lo que es el poder. Que una persona hace 2000 años, porque tenía el poder que venía de su padre, pudo cambiar las circunstancias, pudo partir la historia en dos. Y nunca escribió una sola palabra. Eso es poder. Y ese poder se transfiere a la iglesia. Tanto es así que hasta la sombra de los primeros discípulos era capaz de sanar. Quiere decir que hay que profundizar en este punto. ¿Qué es el poder? ¿Y por qué hablamos de un Paraguay poderoso? Yo creo que podemos ir al número 4, a la diapositiva 4. O sea, yo siempre tengo el problema de que los PowerPoint se hacen demasiado grandes. Entonces tengo que ponerme en contacto con los chicos de multimedia para decirle anda a tal parte, porque o si no vamos a tardar demasiado. Hay 3 formas de poder que están por debajo del poder espiritual. El poder espiritual y luego el poder natural tiene 3 formas. El poder legal, que está en las leyes, pero antes que nada, ¿qué es el poder? Ahí es donde hago una pausa para que la gente piense. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de influenciar sobre los demás. Es la capacidad de hacer que los demás hagan algo que a mí me interesa que hagan, para bien o para mal. Eso es el poder, es influencia. Y eso requiere de una capacidad. Si yo no tengo esa capacidad, a lo mejor me puede ayudar la ley, ¿no es cierto? El presidente tiene una lapicera que la ley le confiere el poder a esa lapicera. Y ese es el poder legal, el poder de las leyes. Pero ese poder legal
viene de la gente. La gente es la que le da a sus mandantes esa capacidad. Quiere decir que el poder legal no se origina en sí mismo. El origen es la gente, ¿no es cierto? Después está el poder económico. El poder económico también, porque el dinero es una forma de poder, porque influencia a la gente. Por eso las empresas funcionan. Por eso los funcionarios hacen lo que los jefes le dicen, porque hay un salario, ¿cierto? Entonces el dinero es una forma transferible de poder. Pero después está la verdadera forma de poder, que es el poder legítimo. ¿Y qué es el poder legítimo? El poder que está en las personas. Su inteligencia, su carácter, su disciplina, su determinación, su actitud. Esas son formas de poder legítimo, porque de ahí se origina el verdadero poder. Una persona que no es capaz de trabajar por A o B motivo, esa persona no puede conseguir dinero, no puede mantener su familia, a lo mejor no va a poder ni comer. ¿Por qué? Porque le falta el poder de generar esa libertad económica. Por cierto, el poder nos da la libertad de poder decidir, ¿cierto? Porque aquel que está subyugado por causa de un jefe, por causa de alguien que le está haciendo hacer algo que él no quiere hacer, pues tanto es un esclavo. Entonces el poder tiene que ver también con la fuerza. Vamos a ver en la siguiente placa que hay muchas formas de poder legítimo. La capacidad, el talento. La pregunta es, ¿Lionel Messi tiene poder? Sí, tiene poder. ¿Y de dónde sale su poder? De su talento. Pero su talento ahora le dio también fama, ¿no es cierto? Que también le da poder. Porque a través de la fama él consigue contratos. Entonces, todas estas formas de poder, incluso la belleza es una forma de poder. Esas formas de poder están en la persona. Pero de todas estas formas de poder, fíjense lo que son las dos últimas, la verdad y el bien. Ese sí que es el poder verdadero. Porque quien hace el bien, quien dice la verdad, ese es el poderoso realmente. Y quien dice una mentira está perdiendo poder y no es poderoso. Quien recurre a la violencia para hacerle hacer algo a alguien, para conseguir un objetivo, esa persona no es fuerte, es débil. Y la iglesia tiene que poner eso en la sociedad. La iglesia tiene que cooperar con el entendimiento de lo que es el poder. Y el padre, yo sé que acá hay muchos padres. ¿Cuál es nuestra tarea como padres? ¿No será que es empoderar, como dicen hoy, a nuestros hijos? Hacerles que tengan la actitud correcta, desarrollar en ellos capacidades, creatividad, que ellos persigan una buena reputación, que ellos tengan información, que ellos tengan las creencias correctas, las actitudes correctas. Les doy un ejemplo. Acá está una persona, vamos a llamarle Pedro, y acá está otra llamada Juan. Pedro tiene dinero, pero es todo lo que tiene. Juan no tiene nada de dinero, pero sabe cómo ganar el dinero. Juan se levanta temprano. Juan tiene la actitud correcta. Pedro no, Pedro tiene dinero. Tiene mucho dinero. ¿Quién es más poderoso? ¿Pedro o Juan? Yo les cuento. En el Brasil hay un señor que ganó 20 millones de dólares en la lotería. ¿Y saben qué hizo con su dinero? Se construyó un estadio para su club en un pueblo. Eso fue hace 50 años. Y hoy, lo único que se recuerda de él, gracias a que el estadio lleva su nombre, es eso. Nadie más sabe nada de él. ¿Por qué? Porque él tenía solamente dinero. Él no era la fuente del poder. Entonces, ¿por qué hablamos de un Paraguay poderoso? Precisamente porque en el Paraguay había mucha gente, la mayoría de la gente era capaz de hacer eso, capaz de hacer el bien, capaz de tener la actitud correcta, capaz de generar un país como no hubo en otro lugar del mundo. Por eso el Paraguay se desarrolló sin deudas, por eso se desarrolló sin injusticias sociales, porque en el Paraguay todos éramos paraguayos y punto. Por eso el paraguayo estaba dispuesto al sacrificio, porque era un país poderoso y estaba defendiendo sus conquistas sociales, su modo de vida. Juan
diciendo la verdad, levantándose temprano, siendo una persona respetuosa, es mucho más poderosa que Pedro. Quiere decir que los padres lo que tenemos que es cooperar con que nuestros hijos se hagan poderosos. Pero hoy hay amenazas ideológicas a esas acciones. ¿Por qué? Porque las ideologías están siendo usadas con objetivos geopolíticos. Entonces están metiendo ideología en los países para subyugar a los ciudadanos, a sus futuros. Entonces nosotros hoy vivimos un tiempo de transformación cultural demasiado grande. Nunca antes en la historia de la humanidad las transformaciones culturales han sido tan profundas. Pero tenemos que entender también qué es la cultura y por qué las culturas tienen poder. Imagínense en Japón, por ejemplo, donde el valor tronco de los japoneses es la responsabilidad. ¿Cómo coopera la responsabilidad con la prosperidad de ese pueblo? Mucho. Porque el hecho de sentirse responsable hace que ellos tengan conductas de compromiso muy grandes con sus trabajos. Y eso genera mucha prosperidad. Claro que eso no es todo, porque tienen mucha prosperidad, pero como no conocen a Dios, están perdiendo eso. ¿Por qué están perdiendo? Anoche le contaba a un amigo que hay una ciudad en Japón donde el último niño que nació fue hace 20 años, Nagoro. ¿Por qué el último niño que nació fue hace 20 años? Hace 20 años que no nace nadie ahí. ¿Por qué? Porque se han roto los lazos familiares. Porque ellos no se dieron cuenta de que la familia es el sustento de una sociedad, es el núcleo, es el porqué. Imagínense los padres cuando son padres entienden que hay un porqué, entienden que hay un porqué para salir a trabajar, para esforzarse. Y ahora, bajo estas ideologías de no tener hijos, le están privando a la humanidad de ese poder que hay en la paternidad. Porque la relación entre padres y hijos es tan fuerte, es tan sólida, que es el factor que pone amor en el mundo. ¿Qué pasa si nosotros sacamos la paternidad del mundo? ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo esas ideologías están avanzando tan rápidamente que la natalidad del planeta está cayendo en picada. El 30% de los países del mundo está decreciendo su natalidad. O sea, hay cada vez menos japoneses, por ejemplo. Cada año que pasa hay 600.000 japoneses menos. ¿Y por qué sucede eso? Yo creo que, pastor, tenemos que apurarnos para comer sushi, porque en cualquier momento vamos a quedarnos sin sushi. El 30% de los países. ¿Y cómo está el Paraguay? Bueno, cuando yo nací, hace muchos kilos atrás, en el año 65, la natalidad del Paraguay era 6, el índice de natalidad. O sea que una mujer en promedio tenía 6 hijos. ¿Qué va a pasar si hoy, 2022, una mujer dice, ¿y vos cuántos hijos tenés? Yo 6. ¿Qué le van a decir? Por lo menos algún chiste le van a hacer. Pero eso no pasaba hace 57 años. ¿Por qué? Porque la cultura era distinta. ¿Y hoy cuántos hijos hay en promedio? La tasa de natalidad es 2.2 en el Paraguay. Era 2.4 hasta hace 3 o 4 años, ahora es 2.2. ¿Qué significa eso? Que la población del Paraguay está estabilizada, ya no crece. La pregunta que les hago es, ¿eso le conviene al Paraguay o no? Ustedes saben lo que es el bono demográfico, ¿verdad? ¿Qué es el bono demográfico? ¿Qué significa bono? Es un bien, es algo que lo tenemos como un bien, ¿sí? Cuando hablamos de bono demográfico, significa que el Paraguay tiene juventud ahorrada. Y eso significa mucho para el desarrollo del Paraguay. Pero el Paraguay no solo tiene bono demográfico, tiene otros bonos. Vamos a la placa 3. Miren, hay un bono natural, que es el bono energético. Paraguay produce más energía de la que necesita, pero eso va a terminar en pocos años. Paraguay va a usar toda la energía de Itaipú, toda la energía de sus hidroeléctricas. También tenemos un bono geográfico, porque somos 7 millones de personas viviendo en un país grande para 7 millones de personas. ¿Qué tan grande es el Paraguay? Paraguay es muy grande. Nosotros vivimos pensando que el Paraguay era pequeño, ¿verdad? No es nada pequeño el Paraguay. Vamos a probar que no es pequeño. Sumen los territorios de Jamaica, Haití,
El Salvador, Bahamas, Puerto Rico. Están sumando, ¿verdad? Sumen los territorios mentalmente. Ruanda, Qatar, Kuwait, Hong Kong, Israel, Singapur. Son 11 ya, ¿verdad? Súmenle ahora Holanda, Bélgica, Austria, Dinamarca y Suiza. 16 países. Esos 16 países entran adentro del Paraguay. Entonces, ¿por qué nos han dicho que el Paraguay era un país pequeño? No es pequeño. Bono geográfico. También tenemos el bono demográfico, que es la juventud de nuestro pueblo. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque si ya no crece la población, esos que nacieron como generación Z o los millennials van a ir creciendo, bueno, menos yo, y eso se va a acabar porque esa población se va a hacer adulta. Pero después está otro bono, que nadie presta atención, el bono cultural. Ese bono cultural es desconocido, no es apreciado. ¿Por qué hay un bono cultural? Porque hay una historia del Paraguay, hay una cultura del Paraguay que nos protege de las ideologías. Por eso es que si ustedes miran en el continente donde es legal casarse siendo del mismo sexo, van a ver que toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, es legal en todas partes, excepto en un país, aquí. ¿Por qué? Porque hay un bono cultural. Y dentro del bono cultural hay un bono histórico. Les doy un ejemplo. Vamos a ir a la placa 15. Van a ver que hay un bono cultural. ¿Cuál es el problema con las ideologías? Que las ideologías nos están arrastrando hacia una sociedad hedonista, donde los valores no tienen ningún valor, donde lo que vale es el ahora, el carpe diem. La felicidad, dicen ellos, está en el placer, en hacer lo que yo quiero hacer. Esa es la libertad, dicen ellos. El sexo es la libertad. Se le ha convencido a la mujer de que la libertad estaba en su liberación sexual desde los años 50. Y han convencido generaciones enteras de que ellos tienen derecho a todo. Y esa es la generación que se está levantando hoy en el mundo entero. Una generación que sabe perfectamente cómo despertar sus chakras bien temprano, pero no sabe cómo levantarse temprano para ir a trabajar las chakras. No sé si entienden. Ustedes saben lo que son las chakras, ¿verdad? Son esos centros que el hinduismo ha puesto en la cultura, unos centros que hay que ir despertando según ellos, ¿verdad? Entonces esta generación sabe cómo despertar sus chakras, sobre todo uno de ellos que tiene que ver con el sexo, bien temprano, pero no sabe cómo levantarse temprano para ir a trabajar la chakra. Porque se desconoce el poder del esfuerzo. Ese esfuerzo fue el que levantó al Paraguay, no fue un gobernante. Ellos saben, porque los activistas de izquierda sobre todo, saben perfectamente cómo plantar una mentira, pero no saben cómo plantar una lechuga. Ellos saben muchas cosas, pero no saben lo importante. Ellos no saben el poder del esfuerzo, no saben que su diseño como seres humanos es el esfuerzo. Y en contrapartida, hay un bono cultural en el Paraguay, un bono histórico que nos demuestra que las cosas se hacen de otra manera, que los países poderosos se construyen con la verdad, con el deber, con el honor, con el diseño. ¿Ustedes le conocen a esta persona? Probablemente no. ¿Alguien le conoce a esa persona que está ahí? Eso es la demostración, pastor, de que hay un bono histórico que no se está usando a favor del Paraguay, que está escondido porque nadie lo conoce. Vamos a la placa siguiente, la 16. Les voy a contar quién es esta persona. Esta es la foto de una persona que se llamaba Ramón Triay Genes. Y esa es su versión, la versión de la foto, modificada con inteligencia artificial para saber cómo realmente era él. ¿Y por qué traemos a colación a Ramón? Porque él era el ejemplo
de un ciudadano poderoso. Tenía 20 años cuando inició la guerra del Chaco. Él era de Asunción, pero se fue a vivir a Carapeguá, una ciudad de la cual todo el mundo dice que soy yo. No, yo no soy de Carapeguá. Cierto es que para entrar a Alto Paraná necesito visa, también para entrar a Alto Verá. Pero Ramón Triay, cuando estalla la guerra, era un jovencito de 20 años. Pero la manera de pensar los paraguayos, ¿cuál era? En un momento dado de la guerra, 5 divisiones bolivianas rodeaban un lugar crucial para el Paraguay. Ya estábamos al lado del río Parapití. La guerra estaba por terminar. Pero si Bolivia conseguía cerrar el cerco a las divisiones paraguayas que quedaron ahí, entonces la historia hubiera sido diferente. Y Ramón lidera un grupo de jóvenes, 7 en total. ¿Recuerdan la edad de él, verdad? Se van y le hablan a su comandante, al comandante paraguayo, y le dicen, tenemos una idea para poder salir de acá. ¿Y cuál es su idea?, le dice el comandante. Vamos a ir a asesinar al comandante brasileño, al comandante boliviano. Y eso nos va a dar el tiempo para poder salir de acá. El comandante, cuando escucha eso, dice, eso no puede ser. Me está hablando un jovencito paraguayo que tiene una idea suicida, porque imagínense lo que es ir con 7 a asesinar a un general, a un encargado de 5 divisiones, a un oficial que estaba rodeado probablemente de sus edecanes, de un poderoso ejército que estaba a punto de cerrar el cerco contra el Paraguay. Entonces, ¿qué hacen? Imitando a un antecesor de él en estas cosas, que se llamaba Manuel Irala Fernández. ¿Quién era Manuel Irala Fernández? El famoso Yacaré Valija. Yacaré Valija tenía la capacidad de entrar a los cuarteles bolivianos vestido de boliviano porque él sabía fingir el acento boliviano. Ese era Yacaré Valija. Antes de la batalla de Campo Villa, Yacaré Valija consigue entrar vestido de oficial boliviano, fingiendo el acento boliviano, al cuartel boliviano, y los bolivianos le miraban y le decían, ¿pero usted de dónde es? Y se inventó una historia, se inventó la historia de que él era de Sucre, y hablaba como boliviano, hasta que le llaman a alguien que él sí era de Sucre, y el que venía a verificar si Yacaré Valija realmente decía la verdad, le empezó a hablar en quechua. Y ustedes van a decir, y ahí le asesinaron ya, ¿verdad? No, él contestó en quechua. Y después le hablaban en aymara, y él contestaba en aymara también. Porque Manuel Irala Fernández no era un espía improvisado. Los de Hollywood pueden ser improvisados, pero él no. Entonces, lo que Ramón Triay quería hacer era imitar ese arrojo, esa valentía, esa caradurez de Manuel Irala Fernández. Entonces también estos 7 se visten de bolivianos, con un pequeño detalle: ellos no podían fingir el acento boliviano. El acento boliviano no es fácil de fingir. Entonces se les ocurrió la idea a ellos, brillante idea, de, para no hablar, fingir de que se estaban muriendo de sed, algo que era común en esa época. Entonces van los 7, entran al cuartel boliviano, arrastrándose con las ametralladoras escondidas en sus espaldas, arrastrándose, supuestamente muriendo de sed, pero fueron descubiertos. Y se inicia ahí un intercambio de disparos, una cosa brutal que termina con 100 muertos bolivianos y un muerto paraguayo, uno de sus camaradas. Y consiguen ellos generar tanta confusión y asesinar a los oficiales bolivianos. Estamos en tiempo de guerra, ¿eh? Ahora mismo también estamos en tiempo de guerra. Nosotros hoy no tenemos que asesinar a nadie, pero tenemos que mirar las ideas. Esta es una batalla de ideas, una batalla de memorias, y sobre todo es la batalla por la verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, Ramón Triay Genes, que no tiene ni siquiera una calle con su nombre en el Paraguay, fue un gran héroe. Consiguió salvar a más de 2.000 paraguayos con lo que esos siete hicieron. Estigarribia le condecoró a Ramón Triay con el más alto honor del ejército paraguayo. Es más, le dieron una condecoración especial que literalmente decía: al soldado
paraguayo más valiente de la historia. Eso decía. Y hoy la memoria histórica de los paraguayos no tiene ni siquiera una mínima referencia de quién fue Ramón Triágenes. Ahí está la prueba de que el Paraguay sí tiene un bono cultural muy importante, porque no se puede ser patriota y corrupto al mismo tiempo. O se es patriota o se es corrupto, porque la corrupción es falta de amor, es egoísmo puro, y el patriotismo es amor puro, porque es sacrificio. El Paraguay tuvo un gran sacrificio para ser el Paraguay. Pero hoy, ¿cuál es la propuesta en contra? La propuesta de la ideología es la deconstrucción cultural. El Paraguay está en guerra y lo quieren deconstruir. Hagan la prueba. Tuiteen estas cosas, van a ver cómo hay un ejército de personas o perfiles falsos o bots que no son personas o trolls que se oponen a esto. Hagan la prueba. El Paraguay está en guerra. Y en una guerra, la primera víctima siempre es la verdad. Repito, en la guerra, la primera víctima siempre es la verdad. Y si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o la iglesia no es la luz. La iglesia es luz, porque la iglesia es Cristo y Cristo es la luz. ¿Y saben qué? Les doy una noticia muy preocupante. Hay un corte de luz en el mundo entero. Hay un corte de luz ahora en el mundo entero. Y la iglesia es ese lugar del barrio donde ahí no se fue la luz. Ahí hay luz. Entonces hay gente que va a entrar por estas puertas a buscar la verdad. Hay gente que necesita conocer la verdad de Cristo. Porque este es un asunto espiritual, no es un asunto natural. El Espíritu está por encima de estas cosas. Y es el Espíritu el que revela estas cosas. Vamos a la placa 6. ¿Cuál es la propuesta que viene como de construcción? ¿Qué es la deconstrucción? Es arrancarle al ser humano todo lo que le da poder. ¿Se acuerdan lo que era el poder? La inteligencia es poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es deconstruir? Es sacar memoria, sacar inteligencia, sacar actitud, sacar valores, sacar, para sacar poder. Porque una persona que recuerda quién es, una persona que conoce su historia, conoce a sus héroes, sabe que Baloy Rivarola no es un club de fútbol, sabe que Teniente Fariña no es un club de fútbol, sabe que Capitán Vado no es una ciudad. Esa es una persona que puede desarrollar la actitud correcta, la actitud de compromiso. Esa es la persona que hay que deconstruir. Entonces acá, ahí está Gianni Vattimo, filósofo italiano. Allá está Jacques Derrida. Ellos y unos 10 más, los filósofos postmodernos instalan ideas en la sociedad, bien financiadas, por cierto, porque siempre están los financistas que toman estas ideas, las meten en las universidades entrenan a los expertos y los expertos luego van a los proyectos, a las ONGs, y ellos van instalando y poniendo en los gobiernos, en las escuelas, en las instituciones, van poniendo estas ideas. ¿Y cuáles son estas ideas? Estas ideas le hacen al ser humano perder rumbo en primer lugar. La iglesia no solamente es columna y baluarte, la iglesia es brújula. Brújula, porque dice hacia acá es, no es hacia allá. ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que el mundo dice? El mundo dice hacia allá, la iglesia dice no, es hacia allá. Quiere decir que la iglesia es brújula, no es solamente columna. La iglesia es Cristo. La iglesia es la roca. ¿Sobre qué está sostenida esa columna? Esa columna que somos nosotros está sostenida sobre la roca. Y esa columna sostiene a la verdad, que es Cristo. Lo sabían los romanos. Los romanos venían hacia el año 70 a preguntarle a los cristianos, ¿quién es Dios?
¿Y el cristiano qué decía? Ellos le decían, los romanos decían, es el César, ¿verdad? Y los cristianos decían, no, no es el César. Y le costaba la vida. Y ese compromiso, eso que no podían los romanos hacerle borrar la sonrisa a los cristianos, no podían acallarlos, eso hizo crecer la iglesia como nunca. Porque la iglesia siempre fue la columna de la verdad. Es así como se hicieron las universidades, ¿no es cierto, Roberto? Todas las universidades americanas fueron las que hoy están rankeadas en los primeros lugares del mundo. Todas fueron creadas y sostenidas y construidas y diseñadas por cristianos. ¿Por qué? Porque la universidad, esa es su función, buscar los detalles de la verdad. La verdad es Cristo, pero los detalles de la verdad. ¿Qué son los detalles de la verdad? Estas cosas. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Es bueno vivir una vida hedonista o no? ¿La libertad es el sexo o no? La ciencia dice que no, pero ellos usan una pseudociencia. Ellos inventan estas ideologías que van en contra de los objetivos nacionales del Paraguay, que van en contra de los objetivos personales de nuestros hijos, que van en contra de todo lo que es valioso, todo lo que es... ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo en qué teníamos que pensar? Bueno, todo eso es lo que el mundo odia y las ideologías quieren destruir. La identidad, la fuerza, la memoria, esa es la deconstrucción de la cultura. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a la siguiente, la 7. Lo que pasa es que así se pierde el rumbo. ¿Cuál es el rumbo que quiere el mundo a través de esas ideologías? Una cultura hedonista, una falsa libertad, una falsa felicidad. ¿Qué le dicen a nuestros hijos? ¿Qué le están diciendo en las escuelas a nuestros hijos? Vos naciste para ser feliz. ¿Eso es verdad o es mentira? Es una trampa esa frase. Es una trampa sutil que da gusto escuchar. ¿A quién no le gusta escuchar? Vos naciste para ser feliz. ¿Por qué es una trampa? Imagínense, pastor, si nos vamos a casar para ser felices. Nos vamos a dar con un portazo. Porque vamos a entrar al matrimonio creyendo que la otra persona me tiene que hacer feliz a mí. Porque para eso yo me casé. Nosotros no nacimos para ser felices. Nosotros nacimos para glorificar a Dios. Y como recompensa, en algún momento llegará la felicidad. Pero no como un fin. No como un objetivo, sino como una recompensa. Hagan la prueba. Si no me creen. ¿Se acuerdan la frase, la verdad los hará libres? ¿Saben cómo yo descubrí eso? Una noche, una madrugada, viene Rafael, mi hijo menor, cuando tenía 10 años, y me dice, papi, ¿te acordás de eso que me prestaste tu tarjeta de crédito hoy, esta tarde? Sí, le digo, que 3 de la mañana. Resulta que yo hice una compra y yo creía que era $5, había sido que era 500. Llorando. Y yo le digo, Rafa, ¿qué hiciste? Lloraba él desconsoladamente, porque él tiene una buena característica, no puede mentir y estar tranquilo al mismo tiempo. Entonces cuando él me dice eso, yo rápido me voy a buscar, abro la computadora, yo estaba ahí tratando de solucionar el problema, 3:30 de la mañana, me doy la vuelta y Rafa estaba durmiendo. Feliz de la vida estaba él. ¿Por qué? Porque dijo la verdad le hizo libre. La mentira nos esclaviza. Entonces, ¿qué es lo que nos hace feliz? Lo que hacemos bien nos hace feliz, no lo que hacemos mal. El egoísmo no nos puede hacer felices, pero ellos tienen un ejército de filósofos muy perturbados mentalmente que nos dicen lo contrario. Y esas ideologías entonces están deconstruyendo a la humanidad, la identidad. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Un ciudadano débil, inclusivo, que no dice la verdad, indeterminado de todo, indeterminado de su sexo,
indeterminado de su memoria histórica, indeterminado de su familia, un ente. Por eso hoy en los documentos oficiales en la Unión Europea ya no se habla de madre y padre, se habla de progenitor 1, progenitor 2. En Chile ya se habla no se habla ni siquiera de progenitor, persona gestante es ahora, no es mujer, es persona gestante. Y en los concursos de belleza, no importa si alguna vez tuviste testículos, lo que no tuviste que haber tenido nunca es hijos. En serio le estoy diciendo, porque ya depende de cómo uno se autopercibe. Pero fíjense la hipocresía, que en los concursos de belleza pudiste haber tenido testículos, podés no tener útero, pero no tenías que haber tenido hijos y tenías que ser de más de 1,70. O sea, Roberto, yo no puedo competir entonces. Aunque me autoperciba mujer y bonita y joven, yo no puedo competir en un concurso de belleza. Pastor, eso no es justo. Entonces, eso, ¿qué es lo que va a hacer? La siguiente, la 8. Va a haber una pérdida de libertad. ¿Por qué? Porque esa fuerza de la identidad nos hace libres económicamente, nos hace libres afectivamente. La libertad es una cosa muy valiosa. ¿Qué es una persona intelectualmente sometida? No es libre, ¿verdad? Él cree todo lo que se le dice, ¿verdad? Él no analiza lo que se le dice. Una persona cognitivamente sometida, ¿qué es? No tiene la capacidad de analizar lo que se le dice. No solamente tiene la información incorrecta, sino que además no la puede conocer porque cognitivamente no se ha desarrollado, económicamente no se ha desarrollado, emocionalmente no se ha desarrollado. Por eso es que es tan emocional, se enoja por todo, porque no tiene la libertad emocional y afectivamente tampoco. ¿Qué es la libertad afectiva? Les pongo un ejemplo. Yo mando un WhatsApp a alguien y ese alguien no me contesta y yo me desespero porque no me contesta. Me dejó en visto, dicen los jóvenes. Esa persona no es afectivamente libre porque está dependiendo del humor de alguien más. ¿Quién es libre? El que es fuerte. Pero no se puede tener la fuerza y la ideología, porque la ideología está diseñada para sacarnos fuerza. Por eso es tan importante lo que Paraguay hizo en el siglo XIX. Por eso es tan importante nuestro bono histórico, porque nosotros demostramos que con esa fuerza del carácter se puede levantar un país poderoso. Tan poderoso que no tenía deudas. Cuando todos ya estaban endeudados, nosotros no teníamos ni una deuda. Tan poderoso que podíamos ir a contratar a los mejores técnicos del mundo, a los mejores universitarios del mundo. Cuando el mariscal López llega a Londres, se va y le visita a John William Whitehead, el mejor ingeniero ferroviario de Inglaterra. Y le dice, señor Whitehead, entre paréntesis, esa visita le costó al Paraguay la ruptura con Roma. ¿Por qué? Porque él quería entrevistarse, López quería entrevistarse con el Papa y pidió una audiencia. Y Napoleón III, el rey de Francia, que era su amigo, le ayudó a conseguir esa audiencia con el Papa. Pero ¿qué pasó? Le dejó al Papa sin audiencia, porque el día que tenía que ir a Roma se fue a Londres. Entonces el Papa se enojó y decidió hasta hoy la Iglesia no nombrar ningún arzobispo ni ningún cardenal. Recién hoy el Paraguay tiene un cardenal, por ese motivo había sido. Esto lo descubrió un historiador paraguayo que se llamaba Blas Servín. Documentos oficiales de Roma. ¿Y por qué López se fue a Londres? Para hablar con todos los científicos de la época, los técnicos, los universitarios, los ingenieros, los arquitectos que él quería contratar para traer acá. Es como si yo me fuera hoy a las oficinas de Elon Musk, ¿verdad?, a contratar sus técnicos. Eso es hablando en términos de 2022, ¿verdad? Y le dice a William Whitehead, señor Whitehead, yo le tengo que llevar al Paraguay, le queremos contratar a usted, le vamos a pagar bien, no se preocupe. Y Whitehead le dice,
Discúlpeme, don Francisco, esta conversación se dio lugar en idioma inglés, ojo, López no era ningún improvisado. Y le dice Whitehead, señor brigadier don Francisco, yo no puedo ir al Paraguay. Usted me va a disculpar. Yo tengo 50 funcionarios acá trabajando para mí. Soy director de la revista El Ingeniero. Tengo esposa, tengo 4 hijos, tengo la cátedra en la facultad. ¿Usted cómo cree que yo pueda abandonar todo eso e irme nomás? Y le dice López, mire, mire ingeniero, yo entiendo todo eso, pero yo le estoy ofreciendo 1.000 libras esterlinas de sueldo. ¿Saben cuánto dinero es eso? $150,000 al mes de hoy. Entonces Whitehead saca un reloj de bolsillo, mira la hora y le dice, ¿a qué hora salimos, don Francisco? Ese era el poder económico del Paraguay. ¿Y cómo se genera ese poder económico? Si no es con esfuerzo, con trabajo, con libertad en la mente, con la fuerza del corazón, con la disciplina. Todo eso, esas palabras hoy para las ideologías son terribles. Valores, disciplina, carácter, determinación, respeto, responsabilidad, todo eso es prohibido. En las escuelas la propuesta se llama pedagogía posmoderna. La 9, ponen por la 9. ¿Qué es la pedagogía posmoderna? Es una pedagogía que hoy se instaló en casi todo el mundo. Ustedes seguro saben que hay mucha tensión ahora. Y a veces los papás no entendemos esas cosas. ¿Cómo que el papá ya no cuenta en la educación de los hijos? ¿Cómo es eso que el Estado es el que dice que tienen que aprender los hijos y no son los padres? ¿Cómo es eso que el maestro es un gestor nomás del aprendizaje? ¿Cómo es eso que el maestro ahora ya no le puede ofender al alumno diciéndole las cosas que antes nos decían a nosotros? ¿Cómo que ahora ya no hay pruebas? ¿Se acuerdan? Antes nos aplazábamos y no íbamos a febrero. Hoy no. Hoy hay 1.000 oportunidades para aplazarse. Y hay un currículum para cada uno, para ser inclusivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos bajando la vara para ser más inclusivos. Porque esa pedagogía está teñida de ideología. Y a veces nos cuesta entender qué es lo que es la posmodernidad. ¿La modernidad era mala? Bueno, sí, porque ya le habían sacado a Dios de la ecuación. La modernidad es un movimiento filosófico que le había sacado a Dios, pero había dejado lo que Dios había puesto, que era la conciencia del deber, el valor del respeto, de la disciplina, del honor, la trascendencia, el futuro mejor. Bueno, la posmodernidad vino a barrer con lo que Dios había dejado. O sea, la posmodernidad dice, no hay verdad, todo es relativo, y si todo es relativo, no hay futuro, no hay valores. ¿Se dan cuenta? Y esa manera de pensar es la que se plantea desde una pedagogía que la gente no sabe definir, pero que ya está en sus escuelas. Condescendiente, que se basa en lo que el alumno siente, no en lo que el alumno debe saber. No en su esfuerzo, no en sus conocimientos, sino en sus sentimientos. Eso se llama pedagogía posmoderna. Hay muchos libros, en el 10 quizás. ¿Y qué está generando eso? Está generando lo que en Estados Unidos se llama, Robert, ¿verdad? La Snowflake Generation, la generación copito de nieve, que se ofende por todo. La verdad le ofende. La generación mi, o sea, yo. Es una generación centrada en sí misma, ofendida, que cree que el mundo y sus padres le deben todo, que no quiere rendir cuentas de nada. ¿A usted les parece que eso va a generar un país poderoso? No. Eso va a generar un país débil, al cual se le puede arrancar todo, incluso sus recursos. Porque esta generación no va a ser una generación de patriotas, ¿o sí? Esta generación no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque tener hijos es una carga.
¿Por qué? Porque ya perdió el sentido del deber, ya perdió el sentido de conciencia de su deber. Por eso es la iglesia tan importante hoy. Miren, va a llegar un momento donde decir la verdad, tener hijos y comer a un asado van a ser 3 actos revolucionarios. Y esa tercera cosa a los paraguayos nos gusta mucho, o sea que van a tener los problemas con nosotros. Sarmiento decía, hay una cosa que no puedo explicar de los paraguayos, cómo aman a sus vacas y a sus caballos. Entonces, y hoy que vemos los perfiles de las redes sociales, en TikTok, busquen ustedes TikTok, vacas, perfiles de vacas. ¿Por qué están haciendo eso? Las vacas van a ser convertidas en mascotas. Entonces, los jóvenes no van a querer ir a comer asado porque están comiendo una vaca. ¿Por qué no comemos perro? Porque la cultura valora al perro, ¿verdad? Le amamos a nuestros perros. De hecho, yo, cuando me enteré que Sarmiento había escrito algo diciendo que los paraguayos éramos unos perros salvajes, yo me fui a la veterinaria, compré un perro y le puse Domingo Sarmiento, le puse de nombre. Faustino Domingo, en serio, pastor, esto es en serio y no es chiste. Domingo Faustino le puse a mi perro. Pero me salió mal, porque ¿cuál era mi idea? Mi idea era llegar a casa y gritarle: Tino, a la cucha. Pero ¿qué es la realidad? Tino, ven, me abraza y me conquistó mi corazón. Entonces no me salió bien mi jugada. De hecho, a Sarmiento le pasó eso. Vino al Paraguay y se enamoró del Paraguay. Nos pidió perdón por lo que había dicho, ¿se acuerdan? De que había que matar a los paraguayos en el vientre de la madre. Es que él no era consciente. Él no era consciente, pero cuando vino acá, le pasó a todos los extranjeros que vienen acá. Le pasó a todos ellos lo mismo. Yo no sé si ustedes saben, pero en la diplomacia que está en Paraguay, a los embajadores, el embajador de Rusia, de Egipto, toditos tienen un dicho. ¿Sabían eso? ¿Y cuál es el dicho? Al Paraguay se llega llorando y se sale llorando. Vos conocés, Robert, ¿verdad? Y se sale llorando. ¿Qué significa eso? Eso viene de un hecho histórico. Cuando llegó acá en 1823 un señor que se llamaba Amadeo Bonpland. Amadeo Bonpland era, según sus enemigos, un jardinero, según sus amigos era un científico. Miren la diferencia. Él estaba relacionado con el poder político francés y vino acá porque era muy comerciante también a querer vender arado. Y cuando llega acá se da cuenta de la realidad del Paraguay y le escribe una carta a su amigo y le dice: amigo, llegué al Paraguay y no pude vender ni un arado porque todos los paraguayos tienen ya arado. Es más, ellos fabrican sus arados. Es más, ellos cuando van a salir a sembrar, ellos mismos leen cómo se tiene que sembrar. Amigo, en nuestra Francia natal, el 80% de la gente no sabe leer y escribir. Y acá en el Paraguay, todo el mundo sabe leer y escribir. Lamentablemente, amigo, te tengo que contar algo terrible. El dictador Francia desconfió de mí y me mandó preso. Y estuvo preso 10 años. Amadeo Bonpland en Santa Rosa, Misiones. Y a los 10 años viene un jinete, se baja de su caballo y le dice: señor Bonpland, ¿sí? Dice el dictador Francia que usted se puede ir. ¿Y saben lo que él le contestó? Pero yo no me quiero ir. Y le dice el jinete: no, usted no me entendió. Dice el dictador perpetuo y supremo de la República del Paraguay, doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que usted se va a ir. Ah, bueno, dijo. Y empezó a juntar sus carretas, sus bienes, su ganado, porque se hizo rico en esos 10 años. Por eso no se quería ir. Preso y todo, se hizo rico. Y tuvo hijos. Entonces cruzó el Paraná con todos sus bienes, menos con sus hijos, porque a los paraguayos no se les dejaba ir afuera. Porque el paraguayo tenía una tarea en el Paraguay. Y Bonpland le escribe desde Entre Ríos, le escribe de vuelta a su amigo en Francia y le dice: amigo, te tengo que contar algo terrible. Tuve que salir del Paraguay, pero salí llorando. Y de ahí viene la frase: al Paraguay se llega llorando, nadie quiere venir, pero tampoco después nadie se quiere ir.
Y después le dice Bonpland a su amigo, amigo, ¿y cómo se nota que ya no estoy en el Paraguay? Acaban de asaltarme y me robaron todo, me robaron absolutamente todo. Porque en el Paraguay ni siquiera había robos. Es un país poderoso, un país donde no hay robos, un país donde el presidente y el vicepresidente mueren en el mismo día defendiendo a su país. Ese es un país poderoso. Un país sin pobres, sin excluidos, pero no por motivos ideológicos. Porque ese discurso de ni los pobres, ni los excluidos, es un discurso ideológico. Acá fue la realidad. Eso que se proclamó en Francia, libertad, igualdad y fraternidad, pero que después allá causó 250.000 muertos. Eso que nunca se vivió ahí, eso ocurrió aquí. La verdadera revolución no es ni la rusa, ni la francesa, ni la inglesa, ni la cubana, es la paraguaya. Esa es la verdadera revolución, la revolución del bien, de la justicia, de la libertad del ser humano, con esfuerzo, con trabajo, con disciplina y con patriotismo. Esa es la verdadera revolución. Y se dio aquí, y ese es el bono cultural del Paraguay. Por eso que tenemos que salir a proclamar la verdad sobre el Paraguay. Porque el mundo entero tiene que saber del Paraguay, no solamente los paraguayos. El mundo entero tiene que saber. Y la iglesia es la sal de la tierra. ¿Por qué es necesaria hoy esa sal? Porque ¿qué pasa si no hay sal? Piensen en términos de hace 2000 años. ¿Para qué se usaba la sal? No, era para salar la comida. Sí, para salar la comida, pero no para que sea salada la comida, sino para que la comida no se pudra. Porque como no había heladera, lo que se usaba para que la comida no se pudra era la sal. Quiere decir que nosotros somos el factor que evita que la sociedad se pudra. Efectivamente, porque nosotros amamos al ser humano, pero el otro equipo odia al ser humano, busca su destrucción. Desde que se instalaron las leyes de aborto en 1973 en el hemisferio norte, ¿saben cuántos muertos hubo por aborto? 1.300 millones de personas. ¿Ustedes creen que a Dios le puede agradar eso? En cada una de esas 1.300 millones de personas había un propósito, había un diseño, había un plan de victoria, no un plan de muerte y de derrota. Nosotros somos la luz, somos la sal, somos la columna, somos el baluarte en la sociedad y no nos podemos callar, siempre respetando las autoridades, porque nosotros no creemos en ese espíritu de rebeldía, porque ese es un espíritu peligroso, ahí el enemigo se quiere meter. No necesitamos hablar mal de nadie, lo que vamos a hablar mal son de las ideas que vienen del mismo infierno, porque estas ideas huelen a azufre. Y la paraguayidad huele a victoria. ¿5 minutos? ¿2 minutos? ¿O ya estamos fuera de tiempo? Podemos pedir apoyo de los chicos de un pad así suave. Nosotros sabemos que hay peligros, pero nosotros tenemos algo que es muy valioso. Nosotros tenemos la capacidad de sonreír en tiempos difíciles. Nosotros tenemos la capacidad de estar tranquilos en tiempos difíciles. Cuando Pablo, después de ese naufragio, viene una serpiente, él estaba predicando, viene una serpiente y él agarra a la serpiente y la tira y sigue predicando. ¿Verdad? Él no se desesperó. Las prisiones donde Pablo escribía las cartas en Roma no eran las prisiones que hoy conocemos, no era Tacumbú, eran pozos en la tierra. Y los cristianos ahí
Los cristianos ahí eran capaces de estar felices, de estar alegres, de estar optimistas. Nosotros no podemos perder eso. Porque parte de esas ideologías, hay una de ellas, sobre todo, una de las más peligrosas, que se llama nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Es un pesimismo. Ellos nos quieren pesimistas, nos quieren borrar la sonrisa, nos quieren borrar el optimismo, nos quieren borrar la fe, porque nosotros también somos objeto de deconstrucción. A nosotros también, y en primer lugar, nos quieren sacar la identidad en Cristo. Porque si llegan a sacar eso, es como que patean la columna que sostiene la verdad. Pero eso no va a pasar, porque la iglesia ya venció. La iglesia es indestructible. La iglesia es eterna. Lo que se tiene que acá saber es quién es quién. En qué equipo estamos jugando cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que examinarse profundamente. Y en el Paraguay hay algo muy especial. Dios puso algo especial en el Paraguay. Hay profecías que se van a cumplir sobre el Paraguay. Una de ellas es Resurgirás Paraguay, una poesía que hace un embajador norteamericano cuando llega en plena guerra de la Triple Alianza y su corazón le duele de ver hasta a los niños pelear para que el Paraguay exista. Y hace un poema al Paraguay que se llama Resurgirás Paraguay. A mí un pastor en Nueva York, una vez un pastor africano me dice: he tenido un sueño, hace 20 años que busco a alguien del Paraguay. Estaba emocionado, ese pastor lloraba. Yo soy de un pequeño país de África que se llama Benín y soñé, y el Señor me mostró una vez en sueño. Yo veía mis pies descalzos sobre una tierra y decía: Señor, ¿dónde estoy? Y el Señor le contesta y le dice: estás en Paraguay. Y él ni siquiera sabía que Paraguay era un país. Cuando toma conciencia, se va y busca en un diccionario qué era el Paraguay. Y le dice: estás en Paraguay, tierra bendita. Y le dice: y ahora levanta los ojos. Y dice que él levanta los ojos y ve una multitud adorando al Señor en el Paraguay. Era un pastor que ni siquiera sabía que el Paraguay existía. Y vos sabés, Robert, obra grande en el Paraguay. El Paraguay tiene una responsabilidad tremenda en los últimos tiempos. Y la iglesia paraguaya está en primera línea de batalla. Por eso tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros somos como ese Ramón Triay, espiritualmente hablando. Nosotros a lo mejor somos esos locos que se van a ir a decir la verdad donde tenga que ser dicha. Y vamos a recibir las balas. A mí ya me agarró una luego hace poco, ¿verdad? Pero esas son coronas que el Señor nos va a demandar después. Porque, pastor, acá hay una gran verdad. Ser paraguayo es un privilegio. Y ser de la iglesia paraguaya es aún más privilegio. Porque yo sé que Dios ama a todos los seres humanos, pero a algunos les dio el privilegio de llamarse paraguayos. Muchas gracias.